Está con nosotros también Fernando Iglesias, es diputado, pero además preside la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Háblame de esa foto, Fernando. Yo estaba atrás de Mauro Vieira, ahí estaban de un lado el canciller Berten, del otro lado Mauro Vieira, que es el canciller de Brasil, un ex embajador brasilero acá en Buenos Aires. Espera, veamos la foto a la que se refiere Fernando, es la foto, la institucional. La institucional, porque es que, perdóname que diga esto, pero a mí me parece que esa es la foto del día, porque ese fue terminó la presidencia argentina del Mercosur en 6 meses. Recuerdan que era peligro, iban a romper el Mercosur, Milei no sé qué iba a hacer. Bueno, amenazó hoy mismo, ¿no? No amenazó. Resultados excepcionales. Primero, flexibilización del comercio en el bloque, cosa que la Argentina venía persiguiendo hace mucho tiempo y también Uruguay. Segundo, acuerdo total de los 4 países a favor del acuerdo con la Unión Europea, un tema decisivo que va a cambiar el país si se aprueba. Se cerró el acuerdo con el EFTA, que son 4 países que tienen un promedio de PIB per cápita de $90.000, una extraordinaria oportunidad para la Argentina, y acuerdo en avanzar en la creación de una agencia contra el crimen organizado. Una agencia del Mercosur que ayude a las policías a coordinar las acciones, porque claramente vos tenés el Comando Primero de la Capital, tenés el Comando Vermelho, entrando en nuestros países, tenemos que coordinar acciones para evitarlo. Me pareció 6 meses de un trabajo extraordinario, muy bien hecho también por el canciller. ¿Cómo está la imagen? Esa es la foto que a mí me parece importante. Terrorismo de estado de baja intensidad. ¿Escuchaste eso? Escuché, creo, se lo atribuyeron también a Cristina, lo repitió o algo así. Sí, claro. Bueno, lo dicen todo. El terrorismo de estado de alta intensidad era cuando asesinaban fiscales, ¿no? Ese era verdadero terrorismo de alta intensidad. Y que Grabois hable de terrorismo con la mentalidad setentista, ¿no? Porque yo lo único que le reconozco a Grabois y a todos ellos es que todavía ni han tomado las armas ni han pasado la clandestinidad. Pero cuando vos escuchás ciertos discursos, como los que escuchamos ayer en la Cámara de Diputados, es una cosa realmente curiosa. El peronismo, las ideas que defienden son cada vez más parecidas al trotskismo. La verdad que ayer en la Cámara de Diputados uno escuchaba las cosas que decían y la forma de razonar y esta cosa de, como decían antes, ¿no? Macri basura, vos sos la dictadora, ahora Milei basura, vos sos la continuidad de la... Todo lo mismo. Es una mentalidad trotskista. Yo creo que yo le dije con cariño, se lo dije al presidente del bloque, a Germán Martínez, si siguen así van a terminar como los trotskistas, administrando fotocopias. ¿Qué es ese libro? Bueno, es un libro que hoy cumple sus 10 años, 10º aniversario de... Levántelo, señor, levántelo. Lo muestro, lo tengo que mostrar. Lo trae y lo deja ahí. Esa es. Sí. Es el peronismo, estúpido. ¿Cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina? Salió en el 2015 cuando... Para hablar del peronismo, criticar al peronismo había que hacer reverencias y pedir disculpas y saber que te iban a acusar de gorila. Creo que tuvo la capacidad de insertar un tono distinto, muy claro, y ahora lo saca Planeta, ya está en las librerías de Capital y Gran Buenos Aires, va a estar la semana que viene en el interior. Bien, te siembro una pregunta y la cosechamos en un ratito. ¿Qué poeta? ¿Vos sos capaz de decir 2 cosas buenas del peronismo? No, Verá, lo mataste. Pensalo, en un ratito volvemos a Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, agregue al carrito un poco de información. Una anécdota personal, quizás no interesante. Mi primer entrevista periodística se la hice en el año 82-83 a Lula, en un local de la CUCHI, la Central Única de los Trabajadores, que estaban inaugurando. La CGT en la ABC Paulista. Yo era un joven idealista, defensor de derechos humanos, estábamos preocupados, pensábamos que por ahí nos teníamos que rajar porque se volvía la dictadura y pensábamos que en Brasil nos podían dar una mano. Lo fui a ver por eso y le hice una entrevista para una revista que sacábamos. Me recibió en Ojotas y 3 horas estuvimos hablando, yo con mi portuñol, un portugués bastante rancio, pero con una extraordinaria amabilidad. Y después ese hombre terminó siendo lo que fue, ¿no? También es cierto que yo creo que fue una gran desilusión política, no Lula específicamente, sino el PT. Cuando vos visitabas al PT en aquella época, tenían unos cuadros políticos interesantísimos, de un altísimo nivel. Era como la SPD alemana, la socialdemocracia alemana en Brasil. Y uno decía, bueno, un partido modernizador, con cuadros bien preparados,
decidió acabar con la corrupción. Estos van a cambiar el Brasil, cambiando Brasil, cambia toda Sudamérica. La verdad es que no fue por ese lado y ha sido una gran desilusión, creo, para todos los que confiábamos en que el PT iba a poder hacer algo diferente con el Brasil. Algunas cosas le salieron, pero ni la corrupción, un problema central que tuvieron. El populismo tiene una primera fase expansiva, Néstor, y después va decayendo, ¿no? Después de Néstor vino Cristina, después vino el segundo de Cristina, después vino Alberto. Sí, a Lula pasó lo mismo. Terminaron en Dilma y en un ajuste que lo terminó haciendo Temer. Bueno, me permiten, voy a charlar con Fernando Iglesias, que prometió dar una respuesta en vivo, en instantes. 10:39, Fernando Iglesias le reconoce 2 méritos al peronismo. Yo creo que una de las cosas que el libro tiene es que desmiente muchas ideas y las da vuelta. Una idea era que el peronismo fue el fruto de un país en crisis, empobrecido. Este libro sostiene lo contrario. El peronismo fue la expresión de un país pujante cuya industria crecía en los primeros años del siglo, de 1900 a 1945, la industria argentina creció al 5,5% promedio anual. Con Perón bajó al 4,6%. Así que fundador de la industria argentina. Pero lo que yo digo, y yo me crié en Avellaneda y conozco la historia, no había nacido, pero la conozco por mis abuelos y mis padres, el peronismo no fue la expresión de un país en crisis y pobre. El peronismo fue la expresión de un país que venía creciendo. Desde la salida de la crisis del 30 y del 33 para adelante, la Argentina venía creciendo permanentemente y fue la expresión de un deseo legítimo de los trabajadores, del pueblo argentino, de ir por más. Que estaban bien, habían mejorado y eso los llevó a pedir más derechos, más reconocimiento. Y ahí hay algo que yo le reconozco al peronismo, aunque también en esto... Ahí está, se viene, ¿eh? Aquel grafo es 2 méritos del peronismo. Ahí va el primero. Estamos jugando, dale. Fue la encarnación de un deseo más que legítimo de los trabajadores y del pueblo argentino de mejores condiciones de vida, de mayor reconocimiento social y de acceder a la política, de votar y de participar de la política. Eso, por supuesto, que lo hizo extraordinariamente mal. Pero también dejó otra cosa que es muy característico de la sociedad argentina y muy loable, que es una sociedad muy horizontal. Es decir, antes del peronismo... Eso lo enunciás como mérito, si querés. Claro, fue un mérito del peronismo mezclado con la sociedad argentina, pero encarnó un poco eso. La sociedad argentina, hasta ahí, era una sociedad mucho más estratificada, ¿no? Donde el patrón y la sirvienta y la chica... El peronismo rompió con todo eso y Argentina es uno de los países más democráticos del mundo. Más horizontales. Vos vas, y sí, horizontal, vos te vas, el tipo que te carga el tanque de nafta, te trata de igual a igual. No pasa en todo el mundo así. Yo cuando... Power distance se llama. Hay un concepto que es eso, que es... A mí me asombró cuando yo emigré a Italia en el 1987, una cosa que me asombró era eso, que había una distancia entre los que tenían poder y los que tenían determinado nivel de clase y los demás. Había una cosa de respeto, de reverencia y de temor, y eso en la Argentina no existe. A veces nos pasamos de rosca, ¿no? También, pero creo que eso sí hay que reconocérselo al peronismo. Y la obra pública en la provincia de Buenos Aires, que fue obra de mercante. Ahora, como todo tiene su contraparte, y yo soy crítico del peronismo, déjame decir que el peronismo, que estimuló este orgullo obrero, también destruyó la cultura del trabajo. Si vos vas a Europa, a Alemania, el obrero es un... ¿Pero lo destruyó el peronismo o alguna versión distorsionada, una hipérbole, de una mala interpretación de alguna idea? No, fue muy claro. Yo cuento la anécdota de mi viejo. Mi viejo laburaba en una fábrica de vidrio en Avellaneda y lo vinieron... siempre decía que él terminó siendo un empresario pyme, pero un empresario, el más exitoso de la familia, y siempre decía que se lo debía al peronismo, porque él era obrero en la fábrica, ¿no? Y su objetivo, mi padre venía de una familia muy pobre, orfanatorio, hambre en serio, y su objetivo era, él decía, si yo soy un buen obrero y trabajo bien, voy a terminar siendo capataz y voy a poder alimentar mejor a mi familia y qué sé yo. Cuando llegó el peronismo, vino el delegado sindical y le dijo, Iglesias, tenés que laburar menos. Mi hijo le dijo, mira, yo no hago nada especial, simplemente dice, tenés que laburar menos porque la patronal te está tomando los tiempos
a vos de producción y quieren que todos hagamos lo mismo. Claro, todos los demás iban a fumar al baño, a ver de acá, y mi viejo se dio cuenta de que o lo iban a cagar a trompadas o no iba a tener la oportunidad de ascenso social. Esa destrucción de la cultura del trabajo. Un episodio igual lo cuenta Borges, igual, calcado. Dice que cuando llegó a la Biblioteca Nacional, le dieron a hacer un determinado trabajo y él podía hacer, ponerle 80 ejemplares por día. Y que vinieron los demás y le dijeron, no, Borges, Antes cortala. no se decía así, pero no me quemes. Algo así. No me quemes. Le dijeron. Vos haces 80, me obligás a mí que hago 20. Y le dijeron, tenés que hacer la mitad. Y Borges dijo, bueno, más sí, y empezó a hacer la mitad. Pero ese es el lo peronismo. mismo. Sí. Eso fue. Defender la idea de que es como la doctrina peronista. Porque alguien podría decir, esos son deformidades posteriores que No. debieran haber sido corregidas. No, fueron en aquella época, te estoy contando la anécdota de mi viejo, de Borges. Cuando vos hablás, ves, por ejemplo, las clases obreras y trabajadoras en Alemania, en Europa, tienen también una conciencia así sindical de los derechos de los trabajadores, pero tienen también el orgullo del trabajo bien hecho. En Europa el trabajador se enorgullece del trabajo bien hecho. En Argentina considera que eso es una concesión a la patronal y que lo que corresponde es sabotear de alguna manera. Eso lo instaló el peronismo. Pero ¿en qué frase está respaldada esta hipótesis? ¿Quién enunció eso? Bueno, había un Trabajen menos. Bueno, ¿Perón lo dijo? Mirá, se cantaba en los actos peronistas, mañana San Perón, que trabaje el patrón, ¿no? Por ejemplo. Y había una cosa así muy patotera, donde, por un lado, acabo de reivindicar el hecho de la horizontalidad. Por el otro lado, había una cosa donde los delegados sindicales directamente, durante el peronismo, patoteaban a la patronal y los arrinconaban. Eso se vio también durante el kirchnerismo, ¿no? Y se recicló. Yo creo que eso fue un daño enorme que se le hizo a la Argentina, porque después están las cifras para mostrarlo, ¿no? Pero pará, decime breve. Sí. El mejor elogio que recibiste por el libro y una crítica en donde la bala entró. Vos decís, hay un punto acá. Lo bueno y lo malo. Estamos hablando de tu libro, ¿eh? Sí. El elogio mayor fue que el libro fue el bestseller del año, vendió prácticamente 100.000 ejemplares, causó un impacto muy fuerte e instaló una forma diferente de hablar del peronismo, o por lo menos ayudó a instalarla. Yo creo que tuvo un gran mérito. Antes había que pedir disculpas si se los criticaba, había que decir el peronismo, y yo muy bien muchas cosas, pero esta chiquita, acá claramente dice, el peronismo es el que arruinó el país. Y mucha gente, el mejor elogio fue que yo lo fui presentando por todo el interior, por las ciudades más importantes, y siempre venía gente a agradecerme por los mayores, me decían, por fin alguien cuenta lo que yo viví. Y los menores decían, por fin alguien cuenta lo que vivió mi papá y me contó. Y muchos con lágrimas en los ojos me lo decían. Eso fue un enorme impacto para mí. Y del otro lado, quizás alguien te hizo un comentario de buena fe, pero crítico y con alguna certeza que dijiste, sí. Sí, ¿ocurrió? En la primera edición cometimos una de las tesis del libro es que prácticamente no hay leyes sociales favorables a los trabajadores que dependan de un gobierno peronista. Todas lo que Perón hizo fue mejorando legislación que era la más avanzada del mundo y que venía de los gobiernos que ellos llamaban oligárquicos. Y las pocas reformas que hizo el peronismo no las hizo como peronismo, las hizo en 1945 para favorecer la campaña electoral de Perón durante la dictadura de la que Perón fue Entonces, ¿cuál fue la crítica en síntesis? La crítica fue que le erramos a los años. Pusimos, ponele, la ley de jubilaciones, la original, viene de 1910, y está el gobierno. Y eso yo se lo encargué a un chico, fíjate cuáles son los presidentes, y se equivocó. Bien. Y eso estaba bien. Pero el resto fue un desastre porque el libro intenta desmentir la leyenda peronista y la respuesta del peronismo fue simplemente repetir otra vez los mismos argumentos sin contestar nada. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Es pasajero en tránsito? Iglesias, ¿qué pasajero en tránsito, Ritondo? ¿En qué aeropuerto está allá?
Ritondo es el jefe del bloque del PRO. No, contestame Y el lo que te- señor que está ahí, Mauricio Macri, le autorizó a todos los Este ya se dirigentes pintó del PRO violeta. locales Este ya está a hacer pintado los acuerdos violeta, que fueran ¿De necesarios. qué color es Sí, Fernando sí. Iglesias, Macri? Ya está violeta, ya está. Yo estoy en el PRO, Lo llevan de sigo en el viaje, bloque del dale. PRO. He votado porque el señor que está ahí indicó que teníamos que votar a Milei. He votado a No Milei. la dejes ir, no la Y he dejes ir. votado- ¿Quién es? Y he votado todo lo que ha votado el PRO. Él acepta Lo todo. digo ¿viste? yo. Adelante, Mauricio.